Ya de vuelta con ustedes, estamos con la doctora Noelva Espinal, cardióloga. Cardióloga, ay Dios mío, por estar relajando. Es el 14, como dije. Endocrinóloga. No, que el 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, pero el mes completo de noviembre No tenía votado. corresponde, porque ella está muy ocupada. La Tú eres agenda- profesora, ¿verdad? Sí, a veces doy clase en la universidad en Pucamaima. Ok. Y anda de jevita hoy. ¿Cómo así? No le he visto la vestimenta, no de doctora. Ese de flow es jevita. natural, doña Beth. Sí. Y bien acompañada. Claro, con la seguridad. Sí. Personal. Con la seguridad personal. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañe como siempre. Ya ella es fija en este programa. No, pero tenía mucho. ¿No? Así que no le pague. No, porque casi siempre... Que para no le esta- paguen. No le paguen. No, eso dinero sale. ¿Verdad? No, Sí, ¿verdad? sí, Que para- colaboramos. Buenas noches, muchas gracias. Siempre tenemos temas que discutir, de diabetes, como lo que nos trae esta noche, tiroides, trastornos hormonales, o sea, siempre hay algo que ver. Por eso siempre es importante venir. Así es. Pero se le está dando mucha cobertura en los medios de comunicación a la diabetes. Leí que es que ha aumentado Sí. el número de diabéticos. Sí. Y aparte de eso, todavía falta más, porque la gente no va a hacerse un chequeo solo cuando se da cuenta que algo le pasa. Para una gente presentar diabetes y darse cuenta, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, básicamente pueden ser varios los síntomas. O sea, una persona no necesariamente tiene que tener un síntoma florido para tener diabetes. Muchas personas pueden estar asintomáticas. Yo pienso que ahí es que está la trampa, en que las personas están esperando a tener un síntoma florido. Estos síntomas podrían ser los clásicos, que toman mucha agua, que orinan mucho, por lo tanto, que comen mucho, pero que adelgazan o no engordan. Pueden tener cansancio, calambres, pueden ser síntomas muy variados, pero recordar que para presentar eso tienen que tener una elevación muy grande de la glucosa en sangre. O sea que es mejor que el paciente llegue antes para prevenir que no llegue ya con esas condiciones. Pero van por otros motivos. Entonces le mandan a hacer el análisis Claro, y sale con diabetes. Lo que esperamos es que los pacientes vayan cuando están bien. O sea, que los pacientes vayan en su chequeo regular de pacientes sanos, que se revisen los factores de riesgo, sobre todo ver si tienen factores de riesgo. Yo diría que es el dato más importante, porque muchos sabemos que los familiares con diabetes es un factor de riesgo, pero no es el único. Pero es que la gente solo va al médico, al dentista. El hombre casi ni quiere ir. Sí, hay que llevarlo. La mujer va, es así, pero por tres razones. Pero son demasiadas enfermedades. Sí. Y entonces, ¿cómo uno dice, déjame chequear si tengo diabetes? No Porque si la gente precisamente por dice, "Dame diabetes. la presión sí". Ahora, cuando una gente se enferma y va a una emergencia, lo primero que le toman es la muestra de la diabetes. Sí, pero tienen que Y chequearse. la presión, esas dos cosas. No tanto en la emergencia, porque si yo voy a emergencia es porque yo tengo una emergencia, tengo un dolor, tengo alguna condición que me llevó a emergencia. Pero lo ideal es que las personas vayan a un chequeo general, puede ser con su internista, puede ser las mujeres con su ginecólogo, los hombres con su urólogo. Y se supone que si van a checarse la presión, también deben hacerle análisis generales de sangre y ahí les revisan la glucosa, le hacen el colesterol, las pruebas de hígado. Yo pienso que esas son pruebas básicas que se tienen que hacer en una consulta general de un paciente sano, la tiroides, claro está. Entonces, ahí podemos determinar si un paciente asintomático, hasta el momento ¿Qué sano, tiene algo. asintomático? Que se usa tanto. Exacto, síntomas. Tú vas a leer una indicación y asintomático. Y todo es asintomático. El síntoma. Síntoma. A significa sin, y entonces sería sin síntomas. Un paciente ya con síntomas sería un paciente sintomático. Entonces, se supone que este paciente aparentemente está sano, pero puede que no esté sano, pero no le está dando importancia a eso que está presentando. Siempre hay que ver. ¿Qué se ha logrado en este momento con la promoción de decir que el día 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes, en contra de la diabetes, y que se haya concientizado a la gente, a la persona,
ir a chequearse. ¿Qué se ha logrado con ese monitoreo y esa promoción? Yo creo que sí se ha llegado a la población general. Las personas tienen más conciencia y precisamente van al médico a hacerse su revisión, sobre todo conocer los factores de riesgo. Yo creo que eso es lo más importante. Una persona que ya sepa que tiene riesgo de desarrollar alguna condición, en este caso la diabetes, que vaya al médico a revisarse. Por ejemplo, una persona que tiene obesidad o que ya tiene colesterol, triglicéridos, presión, es una persona que también tiene más riesgo de desarrollar diabetes y no necesariamente tiene que tener familiares con diabetes. Entonces, esta es la información que tratamos de hacer llegar a las personas y siento que sí, que está llegando y que más personas van al médico porque ya saben sus riesgos y ya saben y que tienen que chequearse sin tener que presentar síntomas. Doctor Espinar, ¿qué tanto se ha avanzado para decir que en un mes, el año que viene, ya la parte de la insulina ya se puede aplicar o no se aplique? ¿Qué tanto hemos avanzado en ese renglón? Bueno, con respecto a la progresión de la enfermedad, o sea, si los pacientes van a desarrollar una diabetes tan severa que amerite tratamiento con insulina, es algo impredecible. O sea, yo pienso que lo que tenemos que orientar a los pacientes es que mientras más se cuiden al inicio de la enfermedad, van a tener menos riesgo de necesitar más medicamentos a futuro. Pero ¿se podría sustituir en algún momento la insulina? Porque de eso quise preguntarle, de que uno lee y ve Sí, hay las otras redes, opciones más que la insulina en tratamiento. que se pueda sustituir en algún momento o que no sea tan frecuente, que sea quizá a través de la misma pastilla, Sí. La aplicación. Se están desarrollando múltiples insulinas, se están desarrollando insulinas que se colocan de manera semanal, también se están desarrollando insulinas que son tomadas e insulinas que son inhaladas. Es un reto porque tiene que adaptarse a la normalidad de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las inhaladas pueden producir inflamación, por eso todavía no han salido, pero ya eso se está trabajando para que eso no suceda. Las que son orales son destruidas por los jugos gástricos, por eso todavía no tenemos insulinas orales, pero sí se ha avanzado mucho en insulinas que sean de mayor duración, que el paciente tenga que ponérsela menos frecuente, dependiendo, claro, está el tipo de diabetes. Porque actualmente tenemos unos medicamentos que son inyectados y los pacientes creen que son insulina porque se ponen una vez a la semana, pero hay que recordar que esos medicamentos que son inyectados y también se pueden utilizar para perder peso, no son insulina. Pero se comenta... Pero valen para controlar la diabetes. Hay pacientes que no, que necesitan insulina necesariamente, eso depende de cada paciente. Doctora, se comenta que los medicamentos que sirven para la diabetes dañan otros órganos o tratan o la persona sufren de otra enfermedad causada por esos medicamentos. Sí. ¿Qué tal de cierto eso? Realmente es una excelente pregunta porque creo que la población tiene que aclarar ese punto. Realmente no hay medicamentos que dañen ningún órgano. Por supuesto, nosotros tenemos que tener precauciones. Por ejemplo, si es un paciente frágil y es un medicamento que puede causar bajones rápidos de azúcar, pues se le dice, no, ese medicamento para esta persona no. Si es una persona que va a ser sometida a una cirugía o le van a poner medio de contraste, le dicen, bueno, este medicamento páralo mientras pasa ese proceso. Pero no es que el medicamento dañe directamente, no es que usar un medicamento todos los días te va a dañar un órgano, es tener precaución como tal, individualizar cada paciente, eso es un punto. Y el segundo punto que los pacientes tienen que entender es que lo que hace daño, lo que daña los órganos es la diabetes. Por lo tanto, lo más importante es tener su diabetes controlada, porque el paciente muchas veces ya llega muy deteriorado, le ponen insulina, ahí le empiezan a dar láser, le operan las piernas, lo mandan a cateterismo y el paciente dice, no, fue la insulina que me causó eso. No fue la insulina, fue los años que duraste con diabetes descontrolada y cuando llegaste se te destapó todo. Entonces, al fin y al cabo, la verdadera enemiga es la diabetes y es contra lo que los pacientes tienen que luchar, no contra los medicamentos. Todos los medicamentos son seguros y si el paciente, o sea, el médico tiene que tener una correcta indicación. Y eso es lo importante del paciente, ir con el médico correcto y no tratarse sus enfermedades con médicos que no están capacitados para tratar esa enfermedad. Es otro lío. Eso quiere decir que los niveles de controlado de glucosa dañan, aumentan
la Sí. diabetes. Los niveles descontrolados de O glucosa... sea, empeoran la diabetes. ¿eso es lo Claro, que quiere esa decir? es la complicación de la diabetes. La diabetes te produce niveles de glucosas altos en sangre. Si tienes niveles muy altos por mucho tiempo, años, eso te va a dañar los órganos. Eso daña como el óxido, daña todas las cosas que están afuera. Entonces, lo importante es que los niveles de glucosa estén bajos para que los pacientes no tengan problemas en los ojos, en los riñones, en las piernas, o sea, todas esas complicaciones que lleva la diabetes, todas son prevenibles. Y eso es lo A importante. veces escucho que a fulano se le subió El azúcar. el azúcar a 500. ¿Es malo eso? Terrible. Terrible. Pero anda así como nada. Sí, bueno, porque el paciente dice, pero no... anda así como nada. no lo y siente. sigue comiendo y sigue esto. Técnicamente, a veces el paciente no lo siente porque se acostumbra. Incluso cuando las personas ya van llegando a sus niveles normales de glucosa, hasta raro se sienten. Sienten, no, que si a mí ya me va bajando a tal nivel, ya yo me siento raro, o empiezan a ver borroso, porque el cuerpo tiene que acostumbrarse a tener nuevamente sus niveles en rangos normales. Entonces, a veces esas personas que la tienen tan alta constantemente y andan normales como nada, es porque están acostumbrados, porque tienen años con esa azúcar alta, así subiendo a niveles tan altos, pero nunca la tienen en niveles normales. Entonces, ya una persona que la tiene casi siempre bien y se le sube de repente, ese sí lo siente y lo va a decir. Dios mío. Doctora, ¿qué mejora considera prioritaria usted para la educación y mejorar el control de la diabetes? Básicamente necesitamos mucha mejora a nivel nacional. Yo creo que lo principal es orientar desde edades tempranas, orientar a los jóvenes. Yo creo que a nivel de las escuelas se tienen que dar fundamentos básicos de nutrición, explicándole a los niños lo que son los nutrientes básicos, proteínas, carbohidratos, grasas, y que en cierta forma sepan cómo deben distribuir eso en el plato, que deben evitar los carbohidratos simples, que no deben exagerar con la ingesta de grasas. Entonces, es desde pequeños que se tiene que culturizar. También inculcar la cultura de ir al médico, de revisarse, de no esperar a tener alguna condición, sino revisarse como paciente sano. También culturizar a los pacientes sobre el tipo de médico al que debe de acudir. O sea, evidentemente el médico de cabecera te va a referir, pero a veces los pacientes van a médicos que no están capacitados para tratar una condición y se quedan mucho tiempo tratando una condición de manera inadecuada y luego llegan con complicaciones. Entonces yo creo que hay mucha concientización que hacer a nivel general de la población. Dice que evitar el azúcar refinado es muy importante. ¿A qué se refieren cuando hablan de refinado? Porque todo es dulce, el almíbar, el azúcar tal cosa, o que el azúcar esplenda, que hace daño, que la otra azúcar, que no sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, hablar de azúcar es un tema amplio y complejo realmente, porque azúcar es esto que echamos a la comida para endulzarla, que se absorbe, que es extraída de alimentos como la fruta, o sea, usualmente de la caña se extrae el azúcar. Pero hay otros endulzantes también que, por ejemplo, el jarabe de maíz alto en fructosa también es un tipo de azúcar. Entonces, es como usted dice, o sea, tiene diferentes nombres, pero todos son, en cierto modo, azúcar. También, por ejemplo, la miel se comporta igual que el azúcar. Y la gente dice, ay, yo tomo todo Exacto. con miel. Son cosas diferentes porque lo que hay que evitar es el exceso de esas carbohidratos simples. Son carbohidratos simples que van a producir una subida rápida de glucosa en la sangre y una respuesta en tu cuerpo, independientemente que seas diabético o no. Una persona sana se le sube esa glucosa rápido en la sangre, tiene una respuesta alta de insulina y eventualmente va a desarrollar diabetes si eso pasa constantemente. Es por eso que los azúcares refinados se tienen que evitar en la medida de lo posible. Son cosas que una persona sana puede consumir, pero de manera esporádica y en poca cantidad, no hacerlo constantemente como se suele hacer todos los días. Usted manifestaba que se debe comenzar, o se debe de iniciar un programa de concientización a través de las escuelas. Sí. En las escuelas es donde menos
y eso debo de planteárselo, y eso lo he planteado otras veces a usted, la situación de la comida, los alimentos que los llamados personas que tienen azúcar tienen que comer, que tienen una dieta demasiado fuerte, que lamentablemente quizás la parte económica no le permite. Es muy costoso. Es muy costosa. Pero también los niños que están en la escuela se tienen que comer lo que le den. Sí. Entonces, ¿qué y cómo se puede concientizar a una persona que la parte económica no puede? Y ya se le plantea varias veces a usted. Bueno, no es realmente tan imposible. Realmente los alimentos saludables no son tan costosos como los ponen. Claro está, las proteínas son caras, el huevo, la carne, todos sabemos cómo han subido las cosas. Pero hay muchas formas de obtener proteínas. Obviamente la carne de pollo es de las más accesibles. También pescados como tuna, sardina, bacalao, arenque son de fácil acceso y no son tan costosos. Los vegetales no son costosos, eso es un mito. Realmente sale mucho más barato comer con vegetales. Entonces el paciente tiene que jugársela. Lo importante es hacer esta mezcla, este balance en el plato, que el plato no sea solo arroz, solo víveres, que el plato también tenga vegetales y en la medida de lo posible alguna proteína. Queso también es una opción de proteína. También los granos, las legumbres, son fuentes de proteínas. Obviamente tienen carbohidratos, tenemos que comerlo en cantidades moderadas, pero yo puedo ingerir habichuelas todos los días, más que arroz, acompañados con vegetales. O sea, se puede jugar con eso. Pero yo creo que lo más importante es no consuman jugos, no tomen bebidas azucaradas, no consuman refrescos. ¿Jugo no? No, y eviten los postres. Porque si yo en mi día a día, bueno, lo que tengo es plátano, y me voy a comer este plátano vacío, bueno, pues entonces no bebo jugo, no bebo refresco y ahí por lo menos agredo menos al páncreas. Entonces, o sea que el plátano es dañino. De ninguna manera, no es dañino, pero son alimentos ricos en carbohidratos. Recuerde que el plato tiene que tener un balance. O sea, el plato tiene que tener proteínas, carbohidratos, grasas en su justa medida. Entonces, si el paciente solamente está comiendo dentro de los grupos alimenticios que tienen carbohidratos, pues eso va a hacer que su cuerpo requiera más insulina y puede aumentar la glucosa en el tiempo. Si yo no tengo la posibilidad de poner una proteína en mi plato, bueno, está bien, no pude adquirirlo en el día de hoy, lo voy a adquirir en el día de mañana, pero voy a agregar vegetales, tengo que comer vegetales todos los días, verduras, y evitar los azúcares. Eso la diabetes emocional también se trata igual como se trata la otra diabetes. O sea, existe primeramente. Bueno, lo que existe son personas que se les sube el azúcar, son personas que ya tienen un problema. O sea, una persona sana que nunca se le ha subido el azúcar no va a tener una emoción y se le va a subir. Es una persona que ya tiene un problema con el control del azúcar. Entonces, se llama una diabetes emocional porque sí, cuando yo tengo una emoción, mi azúcar puede subir más, pero ya estaba alta. No es que yo estaba normal, tuve la emoción, se me subió y luego se me va a normalizar. Doctora. Normalmente esa azúcar ya está alta, entonces es un mito pensar que fue por la emoción y luego se va a normalizar. Ahí hay un problema y hay que revisarlo. El que se le sube el azúcar por emoción se le va a subir siempre, y si se trata con dieta y también con medicamentos. Perdóname, Pedro. Entonces, sí. El rulo es el único de los víveres que no sube el azúcar. Todos los víveres suben el azúcar. Porque escuchaba que la gente que tenía diabetes... Coma rulo. Antes, coma rulo. Bueno, es la cantidad. Es la cantidad, exactamente. Ahí está el truco. O sea, los víveres... ¿Cuántos rulos debo comer? 2. Eso, exacto, eso varía de persona a persona. Pero hay unos rulitos de tamaño. No le ve el tamaño, le ve los rulos. Bueno, pero si tienes un plato completo... Pues yo pensé que el rulo era lo único, que no. Lo que no te sube son las proteínas, carne, pescado, huevo, queso y los vegetales. Eso no te va a subir la glucosa o te la va a subir muy poco. Pero todos los víveres, todos los cereales, los granos, la fruta le van a subir la glucosa al paciente. Doctora, hasta la la uyama menos. Menos, si no dije que la uyama, dije más porque tiene azúcar. ¿Y la batata, doctora? Eso tiene muchísima ¿Eso azúcar. es malo? ¿Qué vamos a hacer? Son todos víveres. A mí me encanta. Son todos víveres, pero a mí me encanta también. ¿Y el casabe? ¿Qué del casabe? El casabe también. Que hay una discusión, que no, sí. que el casabe... Que no tiene almidón. Porque ya se le sacó... Sí. Tiene menos que la yuca, pero tiene. Sí.
Pero tiene, claro está, el casabe también. Pero si son en cantidades moderadas, o sea, tú tienes tu plato, el plato tiene que tener de todo un poco. Cómete tus 2 guineitos, tus 2 rulos, ponle brócoli y una latica de tuna. Y no te vas a quedar con hambre. Doctor, he visto del gobierno de México, desde la gestión de López Obrador, que han atacado desde la presidencia las gaseosas, especialmente una marca. Sí. ¿Qué tanto daño hace la gaseosa al ser humano, si estando sano, y más si tiene ya la condición de diabético? Muchísimo daño, muchísimo daño. Las bebidas carbonatadas, la mayoría tienen mucha azúcar. Entonces, ya de por sí sabemos que ese azúcar le va a hacer daño a las personas diabéticas y no diabéticas. También tienen efectos directos a nivel del estómago, pueden producir gastritis, también tienen muchos electrolitos, tienen mucho sodio, fósforo, se excretan por el riñón, pueden producir litiasis, piedras en los riñones. Entonces sí pueden tener efectos en diferentes partes del cuerpo. Y ese aumento de la glucosa, resistencia a la insulina, eventualmente me puede subir triglicéridos, colesterol, hipertensión, o sea, es un círculo vicioso. Tú dices, bueno, estoy consumiendo azúcar, pero ese azúcar no solamente produce diabetes, produce lo que llamamos el síndrome metabólico. Entonces, aquí no estamos solamente luchando contra la diabetes, estamos luchando contra toda una presentación metabólica que está acompañada por alteraciones de la grasa y alteraciones de la presión arterial. Y la famosa cero azúcar. Bueno, esa cero azúcar, entonces es una pregunta que estaba diciendo Bélgica hace rato, que son los edulcorantes como la stevia. En este caso, un paciente que no es diabético, un paciente que es diabético, no va a absorber ese edulcorante, los edulcorantes no se absorben, tienen un sabor dulce, pero cuando llegan al cuerpo no va a subir la glucosa en sangre porque no se absorben. Entonces son bebidas perfectas para personas diabéticas porque no le van a subir la glucosa. Pero no son bebidas buenas para personas obesas que quieren perder peso, porque también pueden producir resistencia a la insulina. Eso por un lado. Entonces no es ideal que una persona obesa cambie refrescos normales con azúcar por refrescos light de manera permanente. Tiene eventualmente que dejarlos también. Esa es una. Y recuerde los efectos directos que hacen estas bebidas, que son químicos, a nuestro cuerpo. O sea, no son saludables de ninguna manera. O sea, que si las personas van a optar... Pero el jugo natural sí. Claro. Uno mismo hacerlo. Más o menos. Pero las bebidas... Uno mismo. No, porque ella dice que no beban jugo, así que no se va a contradecir. Las bebidas carbonatadas yo creo que no son buenas de ninguna manera, pero si una persona tiene mucha dependencia y quiere probar un poco, bueno, puede beber una sin azúcar, yo diría de manera esporádica. Los jugos realmente tampoco se recomiendan porque básicamente tienen la fructosa de la fruta. La fruta es un alimento que viene completo para comerse entero masticado. Realmente los alimentos tienen que comerse masticados, la digestión de los alimentos empieza en la boca. Entonces, cuando nosotros masticamos correctamente los alimentos, estos carbohidratos se rompen y es más fácil su absorción, digestión y suben menos la glucosa en sangre. Eso por un lado, también tienen su fibra completa, que cuando los preparamos, los colamos, pierden la fibra. El proceso de licuar una fruta también rompe sus vitaminas, es menos nutritivo. Entonces, hay mucha desventaja de tomar jugo. Los jugos no se recomiendan a nivel general, los endocrinólogos no recomendamos tomar Doctora, jugo. ¿cuál es el referente de estos viejos, de estos ancestros nuestros que duraban 90, 100 años, comiendo de todo? Comiendo de todo. Y ahora dice para 90. Esos son casos. Y ahora tantas enfermedades, tantas situaciones que hay, que principalmente como el azúcar, la situación de cardiovasculares. O sea, ¿cuál es la situación en sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es una respuesta doble porque realmente... Pues lo que pasa es eso, la forma industrializada con la que estamos comiendo hoy en día. Anteriormente las personas comían todo natural, hoy prácticamente todo tiene algún tipo de químico. Enlatado. Enlatado, empaquetado, endulzado, salado, con un montón de químicos que resaltan los sabores. Entonces, todas esas cosas eventualmente producen daños en el cuerpo que se van a traducir en enfermedades. O sea, es por eso que las personas hoy en día se enferman más y se enferman más jóvenes.
Pero también hay un dato que hay que tener pendiente, que no todo el mundo antes vivía hasta los 100 años. Yo pienso que eso es un mito que hemos romantizado. Realmente, históricamente, las personas se morían antes de los 60 años. Estamos en tiempos históricos en que las personas ya llegan a más de 90 años. Anteriormente era común que sobre todo los hombres. La media de los 30, del 1930 al 50, la media eran 75 o 78. Sí, los hombres se morían de infarto fácilmente a los 40 años porque no se conocían los mecanismos del colesterol, no teníamos medicamento para bajarlo, entonces la única opción que teníamos era dieta, que realmente no es muy funcional a nivel de colesterol, se fumaba mucho. Entonces, había muchos factores, realmente no es que las personas antes duraran más. Yo pienso que sí había menos enfermedades crónicas, sí había menos diabetes, menos obesidad, menos hipertensión, pero igual las personas se morían antes de los 70 años en su mayoría por infartos, que eso hoy en día se ve menos gracias a los medicamentos, sobre todo, no a un mejor estilo de vida. Lamentablemente hoy no hay un buen estilo de vida, pero sí tenemos medicamentos que permiten que las personas duren más tiempo y con mejor calidad de vida. A propósito de los medicamentos, antes, no antes del pasado de ellos, sino antes. No me diga. de ahora. No, lo que te decir que no hace muchos siglos. Okay. Que el azúcar era de 70 hasta 110. Y ahora la bajaron, Sí, la menor. sí, eso cambió hace 15 Y bajaron años. la más alta. Dicen algunos que eso es los laboratorios, para que la gente, aunque aún no tenga diabetes, tengan que usar medicamentos. ¿Qué de cierto es eso? ¿Y cuál es la real, la baja y la alta? ¿De cuánto a cuánto? Bueno, realmente cuando una persona tiene un nivel elevado de glucosa, en un nivel que todavía no es diabetes, que lo consideramos prediabetes, el tratamiento es alimentación, cambio del estilo de vida, ejercicio. Entonces, no es que las farmacéuticas quieran vender más, es que las personas tienen que cuidarse más. Entonces, no es que si yo tengo la glucemia en 101 ya me van a poner una pastilla, sino que las personas tienen que comer mejor. Entonces, creo que ese mito de que porque le quieren indicar más medicamentos no es cierto. Sí bajaron los niveles porque se ha visto que ya pequeñas elevaciones de la glucosa por encima de 100 empiezan a intoxicar el páncreas y hacen que el páncreas no trabaje de manera adecuada y eventualmente eso hace que la insulina se agote y el paciente llegue a ser diabético. Entonces, es que se ha demostrado que ya esos niveles de 110 por encima de 100 no son seguros a largo plazo. Entonces, se le empieza a decir a las personas, ya tienes que mejorar, tienes que bajar, porque eventualmente eso va a seguir avanzando sí o sí. La persona que se le subió la glucosa hoy y que no hizo cambios del estilo de vida es una diabetes segura. Hay prediabetes y Sí. hay diabéticos. Bueno, Real. sí, porque es como cuando te anuncian que te van a dar la pela, pero no te la dan. ¿Cuánto es un Si te prediabético? portas Un bien, no te la dan la prediabético. pela. Si mejoras el estilo de vida, pues no llegas a ¿Y diabetes. cuánto tiene que tener un prediabético? Una persona que no ha comido nada Sí. en el día y tenga la glucosa de 100 para arriba, es un criterio para hablar de prediabetes. Pero también tenemos ¿Y 2 horas después de haber comido? ¿en Exacto, cuánto? 2 horas después de haber comido por encima de 140, pero que no llega a 200, ya 200 es diabetes. Y tenemos la hemoglobina glucosilada, que es como el porcentaje de azúcar de los últimos 3 meses, que lo normal en ¿Esa es una la que se hace persona... con la orina? No, eso se hace en sangre, es como el azúcar en sangre. ¿Y cuál es la que se hace? En orina, bueno, se hace un análisis de orina o se hace proteinuria, pero normalmente no usamos criterios de orina para diagnosticar diabetes. Pero la hemoglobina glucosilada, lo normal es de 5,7 para abajo. 5,7. Sí, ya una persona con 5,8 ya la tiene alta. Y las personas ya manejan hoy en día, gracias a la educación que hemos tenido en la población general, que ya diabetes es por encima de 6,5. Pero dicen que por debajo de 6,5, bueno, eso es normal, no, eso es prediabetes. Entre 5,8 y 6,4 se considera prediabetes. En estos momentos, ¿cuáles son los órganos que más se pueden afectar por un diabético? La diabetes, como está el azúcar alta en la sangre, en todo tu cuerpo, se te puede afectar todo tu cuerpo. La diabetes afecta todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, hay órganos que son vitales, porque una persona
quiere vivir sin vista, ¿verdad que sí? Eso limita. Pues definitivamente no podemos vivir sin el corazón. No queremos caer en diálisis o que se nos amputen las piernas. Entonces, estos son órganos muy importantes. La retina, que todo diabético tiene que revisarse la retina una vez al año con un oftalmólogo, un especialista. El corazón, evidentemente, los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de hacer infarto al corazón. Los nervios de todo el cuerpo se pueden afectar por la diabetes, me puede dar neuropatía, pero esta neuropatía es más peligrosa en las piernas por diferentes razones y los pacientes pueden llegar a tener dolores, amputaciones. También la nefropatía diabética, que es donde los pacientes terminan en diálisis si no tienen un correcto diagnóstico, un correcto seguimiento. Pero también están los eventos cerebrovasculares, los famosos ACV, las trombosis, que también son infartos, así como le da al corazón, también le da al cerebro. Entonces, son muchos los órganos que nosotros queremos prevenir que nos afecten porque son vitales. Doctora. Por último, ya vino Iván. Por último, Voy a hacer la función. Por último, Voy a hacer la breve. función del querido aquí. Doctora, diabetes, difusión eréctil, pastilla estimulante. Bueno, la diabetes produce disfunción eréctil por diferentes mecanismos, porque recordemos que este mecanismo funciona por vascularidad, por flujo de sangre. Si la diabetes va tapando esos pequeños vasitos sanguíneos, pues se va a afectar. También por inervación, o sea, los nervios. Se necesita tener unos nervios sanos para tener erecciones correctas. Entonces, es una mezcla de trastornos en la irrigación y también trastornos en la inervación. Es muy común tener disfunción eréctil en pacientes diabéticos descontrolados, no pacientes diabéticos controlados. Si el paciente se controla todo el tiempo, pues no tiene por qué desarrollar ninguna complicación. En el caso de los pacientes que ya tienen complicaciones, sí pueden tratarse con dosis pequeñas de estimulantes para que mantengan el flujo constante. Y eso tendría que ser indicado por su médico porque son dosis bajitas. Ya si califica, pueden utilizar las dosis de rescate, que son las dosis altas, que usualmente son las más comunes que las personas utilizan en el momento. Pero tienen que tener indicación médica porque sí te tiene que saber si el paciente tiene trastornos cardiovasculares que no vayan a interferir con la función de ese medicamento. Por último ya, finalmente, tenía esa pregunta hace rato, porque dicen que el arroz es el que más carbohidrato tiene. Dije 0 arroz. No podemos decir Ni el integral. Que es dicen. el que más carbohidratos tiene, pero sí Y que un es 75%. un alimento que tiene un alto índice glucémico, sobre todo si es eso, si es el arroz blanco, un arroz procesado, o sea, es capaz de subirte la glucosa rápidamente en sangre. ¿La cantidad influye? La cantidad influye. Yo pienso que esa es la clave, las cantidades. Entonces, ese es el mensaje que queremos que se lleven a la Pero cuando casa. se habla de cantidad, una porcióncita, Media taza. Si taza. usas una taza medidora de hacer bizcocho, lo que te quepa en media taza, eso es individualizado en cada paciente, no todos pero son diario iguales. o de vez en cuando. Igual, eso depende de cada paciente, porque eso depende de la ¿Y evolución. si es integral? Igual, el arroz Hay que hablar la hasta de cantidad los- es igual. Se de las prefiere el pastas. integral. Es mejor el integral porque tiene más fibra, pero Ok. no por eso puedes comer más. Muchas gracias, doctora. Doctora Noelva Espinal, endocrinóloga ya. Vuelva Hay que invitarla de pronto, nuevo. doctora. No. Invitarla de nuevo. Y tiene Deje como la responder. invitación abierta. Y tiene como responder. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.